Señores, muy buenos días, tengan todos bienvenidos a su programa Con el Consumidor. Hoy es lunes 22 de marzo. Gracias por su sintonía, gracias por comenzar su semana en este programa que siempre tratamos de llevar temas interesantes, variados y de mucha utilidad para nuestros televidentes. Hoy vamos a hablar acerca de los dolores de cabeza. Dolores de cabeza es lo que trataremos en el día de hoy, así que a todas las personas que sufren de dolores de cabeza y no saben cuáles son el porqué, ¿no?, de estos dolores, por qué puede doler la cabeza en algún momento, el doctor José Silier nos acompañará más adelante y nos estará orientando con respecto a qué puede ser, cuál es el significado de un dolor de cabeza, de qué forma debemos tratarlo, la gravedad que puede traer también un dolor de cabeza. Obviamente eso puede ser sinónimo de una enfermedad, de una complicación grave de salud. Entonces estaremos hablando sobre él, con él sobre este tema. Así que a todas las personas que sufren, como ya dijimos, de dolor de cabeza, que tienen de vez en cuando, le aparece esta molestia de la cabeza, estaremos hablando con el doctor sobre esto. También identificar en qué área, porque una de las cosas que uno ha aprendido a través del tiempo en el programa es que va a depender también del área donde te duele la cabeza. Por eso cuando te duele la cabeza y tú vas al médico, tú tienes que estar muy observador y darte cuenta y notarte en qué área de la cabeza te duele, si es la parte trasera, si es la parte delantera, si es arriba, si es un lateral. Son cosas importantes y preguntas que te va a hacer el médico y que tú debes estar presto a responder, por eso estar siempre atento a la localización del dolor. También el doctor Wilfredo Mañón nos acompañará más adelante para ayudarnos también a controlar estos dolores de cabezas con su recomendación médica de tratamientos naturales. Así es que quédense en sintonía, que tenemos un tema muy interesante y que va a ser de mucha utilidad para todas las personas que sufren de uno de los síntomas más comunes que existen en la salud, que es el síntoma del dolor de cabeza. Señores, recordar que tenemos en las cuentas de las redes sociales dispuestas para todos ustedes en Twitter, en Instagram, Facebook y YouTube, @conelconsumidor. También nos puede seguir en nuestro WhatsApp que está en pantalla. Por esta vía usted puede hacer sus preguntas, hacer sus comentarios con respecto al tema que tratamos o a temas que quiere que tratemos en el programa. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, muchísimas gracias a todos los que nos agregan en todas estas importantes redes sociales. Señores, quiero hacer un comentario. Ustedes saben que en estos días hablábamos en el programa acerca de las malas prácticas médicas y fue un tema que tratamos hace ya 2 o 3 semanas, recordando que un reporte que salía del Ministerio de Salud Pública que hablaba de muertes de niños en los primeros meses del año y que un 70 y pico % de las muertes fueron por enfermedades o por situaciones prevenibles, por temas de higiene, de mal manejo del tema de la higiene y malas prácticas médicas. Posterior a eso, invitamos a un entendido del tema del programa para hablar acerca de cómo nosotros los ciudadanos podemos hacer demandas, colocar demandas a doctores, a médicos por malas prácticas, por lo que entendemos nosotros son malas prácticas. En esta semana salió luego un reportaje interesante en el periódico que hablaba de que hay más de 300 casos en la Suprema Corte de Justicia que están siendo ventilados sobre el tema de malas prácticas, demandas que se han hecho en la República Dominicana de pacientes a doctores, a especialistas, por lo que se entiende ser malas prácticas. En el día de hoy, mi padre, Daniel Toribio, hace un escrito muy interesante que invitamos a que lo lean en el Listín Diario, que habla, ante todo, no hagas daño. Es un artículo en donde él se refiere a este tema de las malas prácticas y cita un libro que tiene el mismo título del artículo, Ante todo, no hagas daño, que fue escrito por el cirujano inglés Henry March, y habla acerca de esto, ¿no?, de las situaciones que se están viviendo en el mundo con respecto a los malos manejos, a las malas prácticas, las demandas, y habla él como doctor. Hay un tema muy interesante. Él dice, el doctor en el libro, dice, puedes tardar 3 meses en aprender la mecánica de una operación de neurocirugía. Él es neurocirujano. Oiga lo que él dice, se puede tardar 3 meses en aprender la mecánica de una operación, pero se tardan al menos 3 años en saber cuándo hay que operar y 30 en saber cuándo no hacerlo. Óigame esto. O sea, tú te la puedes aprender en 3 meses, pero se tarda 3 años saber cuándo hay que operar
y 30 en saber cuándo no hay que operar. O sea que las operaciones, todo el proceso, los procesos quirúrgicos tienen sus riesgos y tienen sus complicaciones. Pero cuando usted va al médico, cuando usted va a un especialista, le mandan a hacer a ustedes muchos análisis y le hacen muchas preguntas, hay un historial, los doctores te hacen un cuestionario que es un estándar, ¿no?, de situaciones de herencia familiar, si hay algún tipo de complicación de salud, si sufre de la presión, si tiene algún tipo de problema, luego te hacen análisis, te mandan a los laboratorios a hacerte análisis, y los médicos, los doctores te hacen muchas preguntas, muchas, que son la base de su investigación, son la base de donde ellos van a determinar cuál es la complicación de salud que tienes y de ahí determinar también cuál es el tratamiento que debes llevar ante esta situación. Y eso es interesante, eso es importante, pero hay una recomendación también que nosotros debemos hacerle a nuestros ciudadanos con respecto a preguntas que usted como paciente debe hacerle al doctor. O sea, no solamente es el doctor que debe hacerle preguntas a usted debe hacerle preguntas, cuestionarios al doctor con respecto a todos los procedimientos que se van a llevar. Por ejemplo, usted tiene que preguntarle a él, al doctor, ¿dónde usted se graduó? ¿De qué universidad usted se graduó? ¿En qué año se graduó? Es una pregunta válida. Nosotros no se puede ofender por eso. Pregúntele también, ¿cuántas veces ese procedimiento que usted me quiere hacer, o usted me propone, usted lo ha hecho anteriormente? ¿Cuántas veces usted lo ha hecho? Esto es una forma de saber si es una persona experimentada o una persona que va a hacer por primera vez este proceso. O sea, usted, así mismo como le hacen preguntas para evaluarlo a usted tiene que evaluar al profesional que lo va a atender. No ponerse en la mano, no todo el que se hace llamar médico es médico, aunque tenga un título. Todo lo que hemos estudiado en la universidad, sabemos que en la universidad hubo un grupo de estudiantes que se graduó con honores, o se graduó y que durante toda su carrera tú le ves que eran personas estudiosas, que eran preparadas pero hay otros que aunque se graduaron, usted sabe muy bien que no fueron los mejores en clases, y si usted no tuvo un buen desenvolvimiento en su carrera universitaria, es muy probable que en su carrera profesional no sea tan bueno como los que así lo tuvieron. La nota no es lo único que va a valorar, está la práctica, está obviamente los conocimientos adquiridos durante la carrera, pero es importante saber todo lo que es el background, de dónde viene este doctor. También hay preguntas, por ejemplo, a la hora de ustedes de hacerle algunas recetas, un doctor recetarle, de hacerle algún tipo de receta médica, usted tiene que preguntarle, primero, ¿qué hace este medicamento? Preguntarle al doctor, eso que usted me está dando, ¿qué hace? Pregúntele también, ¿qué ocurre si yo no lo tomo? Si yo dejo de tomarlo en algún tiempo. Son preguntas válidas que el doctor debe entender. ¿Cuáles son los efectos secundarios de este medicamento? Es una pregunta muy válida también. Doctor, si yo me tomo esto, ¿qué pasa? ¿Qué me puede pasar? ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué puedo esperar? ¿Por qué tiempo debo tomarlo? Es una pregunta válida, que muchas veces los doctores, la mayoría de los casos te lo dicen, pero es bueno saberlo, ¿no? Por último, ¿qué ocurre si me olvido de una dosis? ¿Qué debo hacer? ¿Me tomo doble? ¿Empiezo de nuevo? ¿Qué hago? Son de las preguntas. También, si es para hacerte un análisis o un tratamiento, tú puedes preguntarle al doctor, ¿por qué es necesario este análisis? O sea, ¿por qué yo debo hacerme este análisis? ¿Qué usted cree? ¿Qué usted entiende? ¿Qué queremos buscar en él? ¿Existe algún tipo de riesgo? Y esta es una pregunta que hay que hacer también ante procesos quirúrgicos. ¿Cuáles son los riesgos? Todos los procesos quirúrgicos tienen riesgos. Todos. La extracción de una muela tiene riesgo. Todos los procesos quirúrgicos tienen riesgo. Pero usted tiene que preguntarle al doctor cuáles son los riesgos para saber a qué usted se abstiene. Por ejemplo, otra pregunta que usted puede hacer es, ¿va a doler? ¿Duele? ¿Qué hago si me duele? O sea, son de las cosas, señor. ¿Y qué usted busca con esto? Primero, usted busca tener una idea clara, un conocimiento claro del proceso que le va a hacer, un conocimiento claro de lo que va a sentir, de lo que no va a sentir, del tratamiento que va a llevar, de las consecuencias de ese tratamiento, pero también va a conocer el conocimiento, valga la redundancia, que tiene el doctor.
O sea, con respecto a lo que estamos haciendo. También es recomendable siempre buscar segundas opiniones. No quedarse siempre con la opinión de un solo profesional. Busque siempre segundas opiniones. Y más cuando hay procesos quirúrgicos. Una gente dice, ay no, que hay que operarse. Yo tengo un caso, hay un primo, hermano mío, que le recomendaron una operación de la columna vertebral porque tenía una hernia del discal en el L, que sé yo cuánto, y el L4 y el L5. Y había que operarlo. Y él estaba preocupado. Y luego fue a otro médico y dijo, no, a ti no hay que operarte. Y de eso ha pasado 10 años y él no ha vuelto a tener ni un tratamiento y no ha vuelto a tener dolor de espalda. Lo que le quiero decir con esto es que siempre hay que buscar una segunda opinión. Y más cuando son temas de magnitudes quirúrgicas. No entendamos. Y los mismos doctores, los doctores profesionales, hasta te recomiendan muchas veces. O cuando ellos entienden, si tienen alguna duda, te mandan a hacer los análisis varias veces. O te recomiendan, ve donde otro amigo para que él te haga la evaluación. Hasta ellos mismos lo hacen porque para sentirse uno más seguro. Y no pierden el cliente, no pierden el paciente, porque al final de cuentas, si usted fue donde el primer doctor que fue el que le crea confianza, si usted va a hacer una segunda opinión y le dicen lo mismo, usted va a volver al primero, porque ese fue al que usted fue al inicio y él fue con el cual usted tiene algún tipo de relación. No importa que sean amigos, no importa siempre, y más cuando sean temas quirúrgicos, busque una segunda opinión. Y por último, antes de irnos a la pausa, lea. Lea mucho con respecto a todos los síntomas, a lo que usted vive. Lea, hay mucha información. Anteriormente eso no se tenía, pero hoy día obviamente hay que saber digerir la información, saber cuáles son las fuentes que pueden ser creíbles, ¿no? Que tengan mayor credibilidad, pero lea mucho, busca varias fuentes. Así mismo como decimos que busque varias opiniones en médicas, también busque varias opiniones en lo que sean las informaciones que va a buscar en la internet. Lea con respecto a los procesos quirúrgicos, lea cuáles son los procesos que van a llevar, cuál es el protocolo, para que usted tenga una idea clara de lo que van a hacer y diga, pero vea acá, usted no me hizo tal cosa. Y hable, no tenga miedo, hable, porque es de su vida que estamos hablando, es de su salud. No estamos hablando de un televisor que usted compró y que se dañó y le van a dar garantía y le van a dar otro, no. Ahí no hay garantía. Si usted le triparon un riñón, no hay garantía de lógica. No, nos equivocamos, el riñón estaba bueno, vamos a ponértelo de nuevo. Eso no funciona así. Entonces es bueno que tengamos eso en cuenta. Así es que ya lo saben, estas recomendaciones son para todos ustedes y para todos nosotros a la hora de tener estas visitas a los profesionales en nuestro país y en todo el mundo, porque esto aplica a todo el mundo. Nos vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos ya tenemos por aquí a mi queridísimo amigo, el doctor José Silier Ruiz. Estaremos hablando de los dolores de cabeza. No se vayan.